Listo. Muy buenas noches. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora. Hoy 10 de la noche, 10 de la hora, bueno, 10 horas 50 minutos acá en New Jersey. Estamos en un horario distinto. Quiero saludar a todos los hermanos que se conectan desde Chile. Un abrazo grande para nuestra hermana Jennifer Carol, abrazo grande a la distancia también para nuestra hermana Mónica Cárdenas, que está de cumpleaños, la hermana ahí batallando ahí al frente de la asociación de damas de los cristianos calvinistas. Abrazo grande a la distancia. También un abrazo para todos los hermanos de Radio Salvación en Argentina, Aliento.net en Chile, Radio Entre Cristianos en Chile, Tomando de la Fuente del Salvador, Ministerio Jesús Vive aquí en New Jersey, Asociación de Cristianos Calvinistas, también a la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén allá en Springfield, Massachusetts. Abrazo grande para Pastor Ismael Cortés, que está escuchando y por cierto le manda un saludo grande a toda esa gente linda allá en Chile. También para el canal cristiano Cápsulas de Teología. Abrazo grande para todos. Mis hermanos, hoy vamos a tratar un tema que espero que sea de bendición. La última vez que estuve meditando nuevamente en este tema, pues mi hermano, me llené de gozo, de regocijo. Es maravilloso ver cómo Dios traza todo su plan desde antes de la fundación del mundo. Y mi hermano, no hay tal cosa como que, ¿sabes qué? Fallamos en esta dispensación, borra y va de nuevo. Fallamos nuevamente, borra y va de nuevo. No, un solo plan, un solo pueblo, un solo espíritu. Mi hermano querido, la gloria se la lleva a Dios. Así que abrochen vuestros cinturones. Yo voy a compartir para los hermanos que están conectados viendo la transmisión en vivo y en directo. Yo lo voy a compartir el texto en pantalla. Y mi hermano Víctor Macei, si me ayuda, él puede ayudarnos con la lectura de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 14 al 16. Usted lo puede también seguirnos con su versión de la Biblia Reina Valera, que es la versión que vamos a utilizar esta noche maravillosa. Bienvenido mi hermano Víctor Macei. El misterio de la piedad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 14 al 16. Perfecto. Bien, espero que se escuche muy bien. Dice la palabra del Señor: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, mis hermanos queridos. Mire, este es un texto maravilloso. Este texto es prácticamente el resumen de todo el plan perfecto, sublime y soberano de Dios. Y es importante hacer la exposición versículo a versículo para que nosotros podamos entender la profundidad de lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar mediante el lenguaje que es la palabra de Dios. Recuerden que el lenguaje del Espíritu Santo no son balbuceos o sonidos cacofónicos sin sentido. No. El lenguaje del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Así que mis hermanos, síganme con cuidado. Versículo 14 dice claramente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para ponerlos en contexto, nuestro hermano Pablo, hablándole al joven Timoteo, el contexto es importante. Bueno, ahí dice claramente la frase en el original griego: tafta soy grafo el pisón el tein prose entachei. ¿Por qué en griego, mi hermano David? Usted me ha de preguntar y yo le recuerdo que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Eso para recordar, mis hermanos queridos. Bueno, ahora sí. Es una oración condicional de tercera clase que implica el desarrollo de una acción potencial.
Es como si dijera, aunque espero ir pronto a visitar a la iglesia, te escribo esto a ti. Cuando Pablo, nuestro querido apóstol, dice te escribo, está presentando el propósito de la epístola, la razón general de su preocupación. Él está escribiendo para instruir acerca de cómo deben comportarse los creyentes en la congregación. El antecedente de esto se ha interpretado de varias formas. Algunos sugieren a los pastores, otros incluyen las observaciones de nuestro hermano Pablo acerca de los hombres y de las mujeres en el capítulo 2, o su enseñanza acerca de la falsa doctrina en el capítulo. Pero como nada en el contexto pone límites a la frase y como parece obvio que está enunciando su tema en una forma muy general, es mejor interpretarlo tan ampliamente como sea posible para incluir toda la epístola. Recuerden que el tema, mis hermanos queridos, es la conducta en la congregación. Ojo al detalle. Bueno, el apóstol tiene un propósito: ver pronto al joven Timoteo en una visita a la iglesia en Éfeso. Todo tiene que ver con la buena marcha de la congregación o la iglesia, como usted lo quiera llamar, y el comportamiento que su colaborador debía darles a los temas que el apóstol le indica. El adverbio tachión, que significa pronto, pudiera traducirse mejor cuanto antes o muy pronto. Pablo tenía la esperanza de ir a ver a Timoteo más rápidamente de lo que había pensado o planificado antes, aunque la última mitad del versículo podría, sin embargo, interpretarse como una cláusula concesiva. En tal caso, Pablo estaba diciendo, estoy escribiendo estas cosas aunque esperaba ir a verte antes. La cláusula condicional para que si tardo apoya esta última interpretación. Versículo 15 dice claramente, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, óigalo bien mi hermano querido, columna y baluarte de la verdad. Cuando el texto menciona por si tardo o por si me retraso, ahí tenemos en el original griego, ian de radino. Esto es otro condicional de tercera clase que equivaldría a por si me demoro. El viaje para ver a Timoteo y visitar la iglesia en Éfeso, deseo por cierto personal de nuestro apóstol, pudiera demorarse un tiempo. Las circunstancias personales y la forma de desplazamiento de entonces pudiera decidir en el tiempo que tardaría en visitarlo aún. De manera que advierte a Timoteo que tenga en cuenta una posible demora en el encuentro. Cuando el texto menciona, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, miren, el apóstol Pablo usa muchas metáforas comunitarias para describir a la iglesia, como por ejemplo, el cuerpo. Pero casa o familia es la que tiene mayor significado, de la misma forma que Dios como Padre, Jesús como Hijo y los creyentes como hijos. Así que no se trata de que sea como debiera ser el comportamiento sin condición alguna. Más bien le escribe para que sepa cómo es necesario comportarse en la casa de Dios, o sea, en la iglesia o la congregación. No es tanto en el sentido de familia, aunque lo comprende también, sino como un santuario, el lugar de la presencia de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 19 corrobora esta gran verdad. La iglesia es la casa de Dios formada por piedras vivas, que somos nosotros los creyentes. Primera de Pedro 2:5 corrobora esta gran verdad. Timoteo debe saber supervisar el culto y la elección de ancianos. Además, debe de recordar que no se le ha encomendado un negocio privado, sino la casa de Dios. Mire qué seriedad, qué sublime ese encargo. La palabra griega oikos con K, que significa casa, podría referirse a un edificio. Es preferible la idea de familia. Ese término se emplea aquí, por cierto, y en 2 de Timoteo 1:16 y en Tito 1, versículo 11. Aquí la metáfora de Pablo no es la de un edificio, sino la de una familia. Por lo tanto, aquí la traducción correcta es en el sentido de habitación y no familia, o casa en sentido de familia, como en los versículos 4, 5 y 12. Los creyentes, mis hermanos queridos, somos
la casa de Dios o su santuario, porque Dios habita en medio de nosotros. Hablo de los cristianos. Primera de Corintios 3:16 lo corrobora, 6:19 y segunda de Corintios 6:16. De aquí que Pablo diga que es la iglesia del Dios vivo y no el templo de ídolos muertos. La columna y fundamento de la verdad, habiendo sido llamada la casa de Dios. Ahora, noten, mis hermanos queridos, que la iglesia luego es comparada con una columna y fundamento. Así la iglesia sostiene la gloriosa, óigalo bien usted que está escuchando Radio Salvación, Radio Entre Cristianos, y etcétera, etcétera. Miren, óigalo bien. Como miembros de la familia de Dios, tenemos la responsabilidad de conducirnos como corresponde, y esto es una orden del cielo para nosotros. Así que ya no sois ni advenedizos, sino ciudadanos, mejor dicho, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, dice Efesios 2:19. Una vez más, noten que la iglesia luego es comparada con una columna y fundamento. Así la iglesia sostiene la gloriosa verdad del evangelio. Cuando el texto menciona, por cierto, la iglesia, miren, el término eclesia en el original griego es una palabra compuesta por los términos fuera de y su llamado. El griego koiné la utilizó para describir cualquier tipo de asamblea, por ejemplo, la asamblea popular. Hechos, capítulo 19, versículo 32, para corroborar. Bueno, es la traducción de la palabra hebrea quahal, como parte de la frase la asamblea de Israel. Números lo corrobora, capítulo 20, versículo 4. Los primeros creyentes judíos no veían ninguna ruptura radical entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y ellos, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Por tanto, los creyentes afirmaban que la iglesia de Jesucristo, no el moderno judaísmo rabínico, aclaro, es la verdadera heredera de las escrituras veterotestamentarias. Mis hermanos, es importante ponerlos en contexto para poder entender la profundidad de este misterio de piedad que el Espíritu Santo nos quiere exponer esta noche en su palabra. Es la iglesia del Dios viviente. Cuando el texto menciona esto, miren, el Antiguo Testamento afirma que hay un único y verdadero Dios. Éxodo capítulo 8, versículo 10. 9:14, Deuteronomio 4:35, Primera de Samuel 2:2, Isaías capítulo 40 versículo 10 al 13, capítulo 44 versículo 6 al 8, también lo corrobora Isaías 45 versículo del 5 al 7, etcétera, etcétera. Miren, el adjetivo viviente proviene del nombre para el Dios del pacto, Yahweh. Originado, óigalo bien, originado en el verbo hebreo ser. Éxodo capítulo 3, versículo 14 para corroborar. La ausencia del artículo definido en el griego con iglesia subraya su carácter. La iglesia, por su naturaleza misma, pertenece al Dios vivo. En realidad, Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso reunidos en Mileto que la iglesia de Dios era verdaderamente suya porque la había ganado por su propia sangre. Hechos 20:28 lo corrobora. La identificación del Creador como el Dios viviente tiene una magnífica herencia veterotestamentaria. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jergueseo, al amorreo y al jebuseo. Josué, capítulo 3, versículo 10, lo corrobora. David estaba indignado porque Goliat provocaba los escuadrones del Dios viviente. Primera de Samuel 17:26 lo corrobora. La descripción de la iglesia de Éfeso como la asamblea del Dios vivo fue muy oportuna. Era la isla de luz en un mar de tinieblas de la adoración pagana. Cuando el texto menciona columna y fundamento de la verdad, miren, puede ser una alusión a Isaías 28:16. El fundamento de Dios es Jesucristo, la piedra angular.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, lo corrobora. Es la tercera de una serie de frases descriptivas que relacionan a Dios y a la iglesia. Primero, casa de Dios. Segundo, la iglesia del Dios viviente. Tercero, columna y baluarte de la verdad. El término verdad, que en el griego es aletheia, es común en Pablo y Juan. Por lo general se refiere al contenido del evangelio. ¿Cómo corroboramos esto? Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos 2:2, Romanos 3:7, Romanos 15:8, 1 Corintios 13, versículo 6. También tenemos 2 Corintios 4:2. También tenemos 2 Corintios 7:14 y Gálatas 2:5. El primer término ahí en el original griego, que es estilos, significa literalmente columnas. Pero el segundo, que es edraioma, es un sustantivo que denota fundamento, soporte, y que es un ápax en todo el Nuevo Testamento. E incluso no aparece en la literatura profana de la raíz edraio, que significa hacer estable. La expresión puede traducirse como columna y sostén de la verdad. Frente a los falsos maestros que predicaban lo que no era verdad, la iglesia sustenta ante el mundo la verdad que ha sido, mejor dicho, que se ha recibido para ser proclamada. La responsabilidad prioritaria de la iglesia es sostener sólida, óigalo bien mi hermano querido, sólida, firme e inquebrantablemente la verdad de la palabra de Dios. La verdad es el tesoro sagrado que le ha sido entregado y que no solo debe conservar, sino exhibir ante todos. Toda iglesia que tergiversa la doctrina, que genera contenciones en torno a ello, que no la coloca como principal, sino que la palabra es relegada a un papel así como que secundario, miren, destruye su razón de ser. Recuerden que el impresionante templo de la diosa Diana de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, estaba en la ciudad y una de sus características eran sus columnas. Contenía 127 columnas, cada una de ellas el regalo de un rey. Todas estaban hechas de mármol y algunas estaban adornadas con joyas y cubiertas con oro. Ya ustedes saben cómo siempre el ser humano ha sido idólatra por naturaleza. Juan Calvino y entre otros reformadores mencionaban que el ser humano es una fábrica de hacer ídolos. Dios nos libre de tal sentimiento, de tal pecado. Miren, cada columna representaba un tributo del rey que la donaba. Sin embargo, el significado honorario de las columnas era secundario ante su función de sostener la inmensa estructura del techo. Cuando el texto menciona baluarte, es la palabra griega hedraioma y aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y se refiere al cimiento sobre el que descansa la estructura. De modo que en la metáfora de Pablo, la iglesia es el cimiento y la columna lo que sostiene la verdad. Como el cimiento y las columnas del templo de Diana eran un testimonio del error, de la falsa religión pagana. Así la iglesia debe ser testimonio, pero de la verdad de Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pero por no hacerlo así, Israel ha sido apartado. La verdad es la revelación divina que incluye la verdad del evangelio, el contenido de la fe cristiana. La solemne responsabilidad de cada iglesia es sostener sólida, firme e inquebrantablemente la verdad de la palabra de Dios. La iglesia no inventa la verdad y la altera solo a costa de juicio. Más bien debe apoyarla y protegerla. Sola escritura. La iglesia tiene la mayordomía de la Biblia, el deber de guardarla como la más preciosa posesión aquí en la tierra. Versículo 16, óigalo bien y permítame los hermanos que están viendo la transmisión en vivo y en directo. Lo pongo en pantalla ahí para que nos acompañe. Versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Aleluya, mis hermanos queridos. Cuando el texto menciona e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En el original griego tenemos kai, óigalo bien, kai, homologómenos, mega estintoitis, et sebeias, mysterion. Los 6 verbos son todos aoristo de la tercera persona del singular en voz pasiva. El uso de este tiempo indica que cada una de las 6 acciones es considerada como algo completo, sin importar el elemento estricto de tiempo. Así, aunque la declaración, quien fue manifestado en la carne, indica no solamente el nacimiento de Cristo, sino todo el periodo de su peregrinación terrenal, desde el nacimiento hasta su sepultura. Toda esta manifestación en la carne es considerada como un solo hecho. La New American Standard Bible dice de común acuerdo. La New King James Version dice sin controversias. La New Revised Standard Version y la New Jerusalem Bible dicen sin ninguna duda, y otras versiones de la Biblia dicen nadie lo puede negar. Por lo general, mis hermanos queridos, este término griego se utiliza para la profesión o confesión de fe personal. Es una expresión literaria que señala la afirmación posterior de un credo primitivo. En los escritos paulinos, con frecuencia, misterio se refiere a la misión entre los gentiles, que puede ser la clave interpretativa para este versículo. ¿Cómo corroboramos, mi hermano David? Efesios, capítulo 2, versículo 11. El apóstol mandó a Timoteo a que se mantuviese firme, no solo en la fe, sino en la proclamación de la verdad, la corrección de los errores y la actuación contra los que estaban enseñando. El apóstol le recordó a Timoteo, hijo en la fe, que era la iglesia y cuál era su objetivo, consistente en ser columna y apoyo de la verdad. En la iglesia apostólica se cantaban salmos, himnos y canciones espirituales. Lo corrobora Colosenses 3:16. Esos cánticos tenían el propósito de glorificar a Dios. Mi hermano querido, si usted está en una congregación donde solamente hay show y solamente hay canciones que glorifican al ego del hombre, salga corriendo de ahí. Esos cánticos tenían el propósito de glorificar a Dios, pero a su vez servían para recordar verdades de la fe. Entre ellos está el que sigue, que el apóstol tomó para recordar a Timoteo cómo era la verdad de la fe, especialmente en aquello que se centra en el proceso de la salvación. La expresión misterio de la piedad es equivalente al misterio de la fe del versículo 9. La iglesia, mis hermanos queridos, es el resultado del misterio de la piedad. Misterio es algo que permanecía en el conocimiento de Dios y que Él mismo lo reveló para que lo conozcamos. Efesios capítulo 3, versículo 9, para corroborar. Cristo es llamado al misterio de nuestra devoción, no solamente porque si no nos hubiese sido revelado, no le habríamos conocido, sino también porque trasciende nuestra comprensión. Efesios capítulo 3, versículo 18 al 19, mis hermanos queridos. Ninguna persona que esté muerta espiritualmente, esto es, que no haya sido regenerada, que no haya sido resucitada de esa muerte espiritual por la obra del Espíritu Santo, es imposible que venga a reconocer que es un pecador, y segundo, que venga a reconocer que Cristo Jesús es el único que puede salvarlo de esa condición pecaminosa y llevarlo a la vida eterna. ¡Ninguno! Juan 6:44, ustedes tengan ese texto ahí, mis hermanos queridos, imprímanlo, ténganlo en su cuarto, en un cuadro, ténganlo en la entrada de la puerta de su casa. Ninguno puede venir a mí, dijo nuestro Señor, a menos que el Padre no le trajere, y yo, dijo el Señor, le resucitaré en el día postrero. Ninguno que no haya sido regenerado en su corazón por el Espíritu Santo puede reconocer que Cristo Jesús es el Señor.
Y he ahí la importancia, mis hermanos queridos, de predicar la palabra de Dios de manera honesta. Tristemente, muchas congregaciones están llenas de muchos, y perdone la expresión, famélicos espirituales. Se llenan de tantas cosas, de tanto show, de tanta malabares, 1 hora de malabares y solamente 10 minutos de palabra, mis hermanos. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Metámosles más palabra al pueblo de Dios. Metámosles más palabra a los que no conocen al Dios de la gloria. Porque no sabemos quiénes son los escogidos para salvación. Solamente Dios, en su atributo incomunicable de la omnisciencia, sabe quiénes son los que van a resucitar más adelante por el poder del Espíritu Santo. Seguimos. Es exactamente esta inmensurable grandeza de Cristo que constituye el tema del himno, del cual Pablo ahora cita 6 líneas. Este tema era familiar en la iglesia primitiva, como lo demuestran pasajes como Hechos 2, versículo 22 al 36, Hechos 4, versículo 11 y 12, Hechos 10, versículo 38 al 43, 1 Corintios 1:30. También tenemos 1 Corintios 15, versículo del 1 al 20, Efesios 1, versículo 20 al 23, Filipenses, es un texto maravilloso, capítulo 2, versículo del 5 al 11, Colosenses capítulo 1, versículo del 2 al 20. Por cierto, ya voy a citar el texto de Filipenses. Esta confesión unánime, que en el sentido literal del adverbio homologómenos, literalmente a la letra es confesadamente, pero traducido para una mejor comprensión como indudablemente, como hace la Reina Valera, indiscutiblemente. La iglesia confesaba lo que sigue en las líneas del himno. Esta confesión de fe, en lo que el apóstol llama misterio de la piedad, no era algo sencillo, sino grande, maravilloso, sublime. Es más que una doxología, mi hermano. Es el plan, es el resumen de todo el plan soberano de Dios. Aleluya. Esta verdad está confiada por Dios a la iglesia para su proclamación y sustento. Segunda de Timoteo lo corrobora capítulo 2 versículo 15. También segunda de Timoteo 3:7, 4:4 y Tito capítulo 1 versículo del 1 al 14. Así que aquí el apóstol introduce la afirmación de la confesión primitiva o bien un himno cristiano. La formulación primitiva del misterio del verbo encarnado, y óigalo bien, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. La primera antítesis evoca el encuentro de dos mundos, el humano y el divino, en la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. La segunda presenta la proclamación de dos mundos, el celeste y el terrestre, de ese misterio de Cristo. La tercera completa la evocación del misterio de Cristo, recordando su exaltación a la gloria. Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 12 para corroborar. El modelo estructural, si usted lo quiere ver de esta manera, bueno, puede ser así. Primero, verdades reveladas sobre Cristo. Segundo, contraste entre el cielo, la tierra y la humillación y exaltación. Tercero, las verdades reveladas sobre Cristo y su iglesia. Pablo cita el versículo de un himno primitivo o probablemente parte de la liturgia de la iglesia donde se enfatiza la humanidad de Jesús y su ministerio mundial. No contiene los tres principales énfasis de la teología paulina: la cruz, la resurrección y la segunda venida. Pablo cita varias fuentes en primera y segunda de Timoteo y en Tito para explicar el característico vocabulario y el uso de diversos términos teológicos en cada uno de sus escritos. Cuando el texto menciona fue manifestado en carne, óigalo bien, mi hermano querido, en el original griego es os ephaneroti en sarki. Este texto es uno de los favoritos de los unicitarios para afirmar que Jesús es la encarnación del Padre. Tenga mucho cuidado con eso. La New American Standard Bible dice fue revelado en la carne. La New King James Version dice
Dios fue manifestado en la carne. La New Revised Standard Version dice fue revelado en la carne. Otras versiones de la Biblia dice apareció en forma humana, o también dice fue hecho visible en carne. Se refiere a la encarnación, o sea, el nacimiento del Señor Jesucristo en Belén. Su vida, enseñanza, muerte y resurrección que revelaron íntegramente al Padre, como lo corroboramos en Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. También es una referencia segura de su preexistencia. Mis hermanos, cuidado, no es que Jesús recién apareció o existió, mejor dicho, cuando vino de María. No, Jesús ya existía. De hecho, a todo este grupo religioso, los fariseos y otras personas que estaban presentes, claramente le dijo: antes de que fuese Abraham, yo soy. Juan capítulo 1 lo corrobora, versículo del 1 al 5, Juan 8, 57 y el 58 también, Segunda de Corintios 8, 4, Filipenses 2, 6 y Colosenses 1, 17. Esta es la verdad central del Evangelio de Jesucristo, quien es totalmente Dios y totalmente hombre, o verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. En un manuscrito griego tardío, hay una variante donde el pronombre relativo hos se cambia por theos, a, c, f y alif, que es muy acertado. Esto pudo haber sucedido primero. La confusión en torno al manuscrito OC, que son las abreviaturas para quien el griego uncial, que se lee como HC, abreviatura en el texto para Dios. Segundo punto, como un cambio teológico premeditado por los escribas tardíos. Tenemos Alif, C, A, C, C2 y D2, intentando especificar más el texto en contra de las herejías adopcionistas. Recuerden, mis hermanos queridos, que todas estas herejías cristológicas, incluye ahí también el unicitarismo, esto no es de ahora. Esto está desde los tiempos, desde los tiempos de nuestro Señor. Incluso, y apunte ese nombre si quiere tenerlo como referencia, Simón el Mago. Ustedes lo pueden leer ahí en Hechos de los Apóstoles. Simón el Mago, el padre o el creador del unicitarismo. Bueno, de una forma muy expresa, el himno dice que fue manifestado en carne, que puede y debe entenderse como el proceso por el cual el verbo o el logos entró en la historia humana como un hombre. El término sarx, que significa carne, es la misma acepción que hombre, designado en contraste con la omnipotencia y eternidad del verbo, la debilidad y temporalidad de la criatura, resaltando su parte frágil. Isaías capítulo 40, versículo 5, Mateo 24, 22, Lucas 3, 6, Juan 17, 2, es más, el mismo Isaías 53. Pablo habla aquí del acontecimiento por el cual el verbo comenzó a existir en la carne. De otro modo, como dice, deviene de la forma de Dios a la forma de hombre. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8. La filiación no es posible sin redención y la redención no es posible sin la entrega de la vida, cosa imposible en la deidad, pero realizable en el plano de la humanidad. Gálatas 4:4 para corroborar. La encarnación del verbo o el logos trae aparejado el componente de humillación. Dios no se humilla al hacerse hombre, simplemente se limita, asumiendo la condición de la criatura, pero se humilla al hacerse siervo, esclavo, en la más absoluta dimensión de la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice la Escritura. Corrobórelo, Filipenses 2, versículos 7 al 8. La encarnación hace a Dios compartir naturaleza con el hombre y hacerse solidario por medio de ella del destino humano, en su aspecto de forma de esclavo, sometido a todas sus limitaciones, experiencias, tentaciones y angustia. Él se convierte en un ciudadano del mundo, miembro de una determinada nación, heredero de una familia y vinculado a ella, como lo dice Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 4. Este eterno verbo, hijo, que estaba junto, o mejor dicho, cara a cara
a Dios. Juan 1:1 lo corrobora. Creador de todas las cosas. Juan 1:3 lo corrobora. Acompaña a los hombres sumidos en tinieblas para hacerse luz en su mundo y en su interior. Juan capítulo 1 versículo 4 lo corrobora. Versículo 5 y versículo 9. Se hace hombre, pero no depone, óigalo bien, no depone su ser divino. Cuidado. Cuidado, mi hermano querido, usted no puede decir que Cristo Jesús se despojó de toda su deidad. Eso es incorrecto. Tenga mucho cuidado, póngale ojo a eso. Por lo que puede darnos vida, la vida de Dios e introducirnos en su comunión de hijo con el Padre. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. No se trata de una mera apariencia por la que Dios, el Verbo, se presenta de otra forma ante los hombres, sino una verdadera inserción de Dios entre los hombres por medio de la encarnación y nacimiento virginal de María. La encarnación exige el nacimiento de mujer bajo el área supervisada de la ley. Gálatas capítulo 4, versículo 4 para corroborar. Alguien podría preguntarse por qué razón usa la vida de la encarnación. Ninguna razón, ni bíblica ni humana, responde a esto. Simplemente hemos de entender que la encarnación y el nacimiento fue la forma elegida por Dios para hacerse hombre. Mateo capítulo 1 lo corrobora, versículo 18 al 25. Lucas 1, versículo 26 al 38. Esta expresión, el verbo, óigalo bien mi hermano querido, el verbo fue hecho carne. Se trata del inicio de una nueva experiencia de vida, pero en modo alguno se trata del comienzo absoluto del verbo, que por ser Dios no tiene principio ni tampoco tiene fin. La condición divina de Jesús no se inicia en el nacimiento, sino que, como Pablo enseña, en lo que antecede, tiene una preexistencia eterna. Ahora bien, mis hermanos, el verbo, principio de todo, poseedor y comunicador de la vida, puede presentarse como hombre a consecuencia de la encarnación. Alguien me va a decir, mi hermano, ¿y Jesucristo se presentaba en el Antiguo Testamento? ¡Claro! Claro que sí, mis hermanos queridos, ¿o acaso no lo vieron en la columna de fuego? ¿No lo vieron también en la zarza ardiente? ¿Se acuerdan que Moisés, quítate las sandalias, que el lugar que pisas santo es? Etcétera, etcétera, etcétera. A esas presentaciones de la segunda persona de la deidad en el Antiguo Testamento teológicamente es conocido como cristofanía o teofanías. Bueno, seguimos, pero este hombre Jesús, bendito sea su nombre, el verbo encarnado es la expresión visible de la vida trinitaria de Dios en una criatura y la encarnación de la criatura en Dios. El ser divino en la persona del Hijo, con la acción generadora de la humanidad por obra del Espíritu Santo, se inserta en la historia humana, ofreciendo vida al hombre y atrayéndolo hacia él mismo, haciéndolo regresar al centro originario y al lugar donde alcanza toda la plenitud. Recuerden, mis hermanos queridos, mientras estamos sin Cristo, estamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando estamos ya en Cristo Jesús, cuando el Espíritu Santo nos ha levantado de esa muerte espiritual, cuando nos ha dado un nuevo corazón, recuerden Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, Dios mismo circuncidando nuestros corazones. Mi hermano, cuando eso pasa, la consecuencia es que vamos a reconocer que somos pecadores y adicionalmente, que no podemos nosotros por nuestra propia voluntad, por nuestra propia fuerza, seguir al Dios de la gloria. Es el Espíritu Santo quien nos amalgama, nos fusiona, nos trae a vida nuevamente, porque en Cristo estamos completos. Colosenses capítulo 2, versículo 10 para corroborar. La encarnación, por medio de cuyo hecho el Verbo toma una naturaleza humana y se hace carne. Esto es, hombre, no puede considerarse solo como un hecho puntual en el cual se inicia el proceso de gestación que termina en el alumbramiento. El hombre en su dimensión plena comienza por la encarnación, pero se realiza como hombre en el decurso de su existencia de la vida. Es hombre porque puede experimentar todo cuanto le es propio al hombre y de ahí que vaya sabiendo de humanidad en el transcurso de su vida.
Así ocurre también con el Verbo encarnado. Va sabiendo de humanidad en la medida que va siendo hombre con todas sus experiencias. Él también tuvo sed, él también descansó, él también tuvo que dormir, etcétera, etcétera. Por lo cual la encarnación comienza en el seno de María y concluye en la cruz, con la muerte como hombre, continuando con el tiempo en el sepulcro y proyectándose definitivamente en la glorificación. Esta manifestación de la kenosis, acuérdense esa palabra, kenosis divina, no es en modo alguno la encarnación degradadora de Dios, sino la manera definitiva de expresión de lo que Él es, siente y hace por los hombres. De otro modo, es la automanifestación de Dios con hechos definitivamente humanos. Dios tiene que mostrar lo que realmente es en identificación con la criatura, en la humildad suprema, en la pobreza, en el amor y el dejar de valerse a sí mismo para dar la vida en una entrega única y singular. De manera que la pobreza y la sustitución son la expresión visible de Dios entre los hombres, pero sobre todo la humildad. Cuando el texto menciona fue justificado en espíritu. Mis hermanos, ahí tenemos la frase edikaioti en pneumati. La New American Standard Bible dice fue vindicado en el espíritu. La New King James Version y otras versiones de la Biblia dice fue justificado en el espíritu. Miren, esta frase ha sido interpretada de diversas maneras. Primero, su significado es vindicado, justificado o demuestra ser justo. Segundo punto, ¿significa que el Espíritu Santo permanecía activo en el ministerio de Jesús, como lo dice la New American Standard Bible? Tercer punto, ¿significa que el Espíritu de Jesús fue afirmado por el Padre mientras Él vivió como un ser humano? Mateo 3, por cierto, tiene algo que decirnos, versículo 17 y Mateo 17:5. Miren, algunos teólogos consideran espíritu como relacionado con la divinidad de Jesús, quien fue vindicado en su resurrección. Romanos 1:4 lo corrobora y 2 de Pedro 3:18. En modo alguno puede entenderse que se trata de una justificación como la que necesita el hombre pecador. El relato del Evangelio, al hacer referencia al bautismo de Jesús por Juan, ustedes recuerdan, Juan el Bautista, ahí en el Jordán, y enseña que el Espíritu vino sobre él. Juan 1 lo corrobora, versículo 32. No era una simple revelación profética momentánea, sino la evidencia que Dios le había dado en el tiempo del bautismo de Jesús para identificarlo. Juan dice que él vio cómo el Espíritu de Dios descendiendo del cielo como paloma se posaba sobre Jesús y se detenía en esa posición. Uniendo los relatos del bautismo, se aprecia que Jesús vio al Espíritu descender sobre él y que también Juan lo pudo ver. Lo que no es posible determinar es si los que estaban presentes en aquella ocasión también pudieron ver aquella manifestación que procedía del cielo, por tanto, de Dios. Este abrirse de los cielos es la preparación sobrenatural para prestar atención al testimonio del Padre en relación con su Hijo y permite hacer una observación precisa de cómo podía identificarse a Jesús el Señor con aquel que todos esperaban y que era enviado por Dios. No se trata aquí de un don simbolizado en el Espíritu que desciende, sino de la presencia de la tercera persona divina. La manifestación de Dios como paloma es una novedad del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se suele comparar con un águila que protege a sus polluelos. Éxodo 19:4 lo corrobora y Deuteronomio 32:11. Aquí aparece en la admirable dimensión de paz. Ahí viene una pregunta clave. ¿Por qué la tercera persona divina escogió esta forma para manifestarse? Miren, mis hermanos, no hay respuesta bíblica definitiva. Pero es indudable que la única persona divina que se manifiesta en forma corporal humana es la segunda, que por la encarnación queda revestida de humanidad y se hace Emmanuel, que significa Dios con nosotros. De ahí que todas las veces en que aparece la teofanía de la segunda persona de la deidad, se manifiesta en forma humana.
Algunos consideran que la paloma simboliza pureza y benignidad, carácter propio del Consolador y también de Jesús en el poder del Espíritu. Salmo 68:3 se lo corrobora y Mateo 10:16. Cuando el texto menciona visto por los ángeles, ahí tenemos la frase griega ofti angelois. Mis hermanos, los ángeles querían conocer lo que Dios iba a hacer con la humanidad caída. ¿Cómo, mi hermano David? Bueno, no voy a entrar en detalles, pero todos sabemos que después de Génesis 3, cuando nuestros primeros padres desobedecieron, algo se murió. Claro, se murió la parte espiritual. Pero bueno. Pero la Biblia también dice que así como el pecado entró por un hombre, así también entró la salvación por medio de Cristo Jesús, quien es el postrer Adán. Bueno, 1 Corintios 4:9 para corroborar Efesios 2:7 y 1 Pedro 1:12. Sin embargo, podría referirse a los ángeles que ministraron a Jesús o durante su experiencia de tentación en el jardín del Getsemaní, el cual es un texto muy cuestionado, o inmediatamente después de la resurrección. Lucas 22:43 para corroborar, Lucas 24:4, Juan 20:12, Mateo 4:11 y Marcos 1:13. Esta frase corta y ambigua ha permitido desarrollar varias teorías a los comentaristas, aunque todo es mera especulación. Primero, los ángeles que ministran a Jesús. Segundo, los ángeles observando su ascensión, o sea, ángeles piadosos y también pueden ser los ángeles caídos. Primera de Pedro 3, versículos 19 y 20, para corroborar. Como tercer punto tenemos los ángeles observando su exaltada entronación en los cielos. Cuando el texto menciona proclamado entre las naciones, miren, ahí tenemos la frase ekiristi en etnesin, que se refiere a la predicación mundial del evangelio, que habría sido terrible para los judíos del siglo I, pero que simplemente es el punto central. Lucas 14 lo corrobora, versículo 46 y 47, y Mateo 28, versículo 18 al 20. Los falsos maestros que circulaban por las iglesias afirmaban que la salvación era para los judíos solamente y que los gentiles, bueno, tenían que identificarse con Israel mediante la circuncisión y el cumplimiento de la ley ceremonial para poder ser salvos. En la cruz se resuelve el problema de la separación al hacer tanto de judíos como de gentiles un solo y nuevo hombre. Efesios capítulo 2 lo corrobora, versículo 14 al 16. El evangelio de la gracia proclama un mensaje de salvación en el que los gentiles, óigalo bien, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Efesios capítulo 3, versículo 6 lo corrobora. Mis hermanos, no coma cuento. Coma una comida sana, una comida rica. Porque usted se va a encontrar tarde o temprano con un judaizante y le va a decir, la salvación es solamente para los judíos. El evangelio solamente es para los judíos. El reino de los cielos es solamente para los judíos. Mis hermanos, ustedes recordarán lo que pasó en Hechos de los Apóstoles. Específicamente capítulo 2, cuando fue el día de Pentecostés. Ustedes recuerdan que hubo un sonido onomatopeico o el estruendo y empezaron algunos a hablar pues en lenguas. Y aclaro, cuando digo lenguas estamos hablando de idiomas conocidos, de medos, persas, pardos, elamitas, etcétera, etcétera, como lo corrobora el versículo, si mal no recuerdo, versículo 10 y 11. Mis hermanos, eso era una promesa que se había dado, pero, de una manera directa, Dios le estaba demostrando, mejor dicho, le estaba tumbando ese elitismo a todos estos judíos, a todos estos sistemas religiosos judíos, porque ellos se creían pues la última Coca-Cola del desierto, y pensaban que ellos eran los únicos que podían pertenecer al reino de Dios, los que podían proclamar el evangelio. No, mis hermanos queridos, por eso fue el tema de las lenguas. Pero bueno,
seguimos, retomamos el tema. No me quiero desviar tampoco. Cuando el texto menciona fue creído en el mundo, ahí tenemos la frase epistefi en cosmo. La New Revised Standard Version y la New Jerusalem Bible dicen creado a través de todo el mundo. Miren, no solo era un mensaje universal, sino que también hubo una respuesta similar. Y ahora la iglesia se compone de judíos y gentiles. Efesios capítulo 2, versículo 11. Recuerden, mis hermanos queridos, hago una pausa ahí. Cuando un judío nace de nuevo, reconoce que es un pecador, acepta a Cristo Jesús como el único Salvador, no viene a ser llamado judío cristiano, judío mesiánico, no, es cristiano. Cuando un gentil, o sea, alguien que nació fuera de Israel, llega a nacer de nuevo, es regenerado su corazón, reconoce que es pecador, reconoce que Cristo Jesús es el Señor. Mis hermanos, no viene a ser un gentil cristiano, no, viene a ser cristiano. Recuerden que fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Así una persona haya nacido en la mismísima Jerusalén, no hay salvación para nadie fuera de Cristo. Alguien me va a citar el texto de Romanos, que todo Israel será salvo. Eso es otro tema que no vamos a tocar aquí en esta transmisión. Pero solo para adelantarles, cuando dice todo Israel será salvo, no está hablando de toda la nación de Israel. Porque si fuera así, entonces el rey Saúl también se salvaría, así como Judas Iscariote. Y eso no es correcto. Cuando hablamos de todo Israel será salvo, estamos hablando de todos los cristianos a lo largo de la historia. Y bueno, seguimos. Este ha sido siempre el plan de Dios, mis hermanos queridos. El único Dios verdadero ha cumplido sus promesas y sobre todo en Génesis 3:15 se corrobora. La fe y el arrepentimiento personal se revela ahora en el Evangelio, en esta vida, y abre los cielos para quien crea. Juan 1:12 lo corrobora y Romanos 10, versículo 9 al 13. La aceptación del mensaje del Evangelio se ha extendido por todo lugar, mis hermanos, incluso hasta por la radio. 193 países pueden estar escuchando esta transmisión ahora, que lo puedo exponer en español. Como así también I can teach this expression or this message in English too. Lo puedo explicar también en otro idioma. Para eso son las lenguas, mis hermanos queridos. No es para decir, yo hablo en lengua, estoy por encima de ti. No, mis hermanos queridos. Todos estos dones han sido para edificación del cuerpo de Cristo. Bendito sea su nombre. Ya en los primeros momentos de la predicación del Evangelio en Jerusalén, miles aceptaron a Cristo como Salvador personal. Más adelante, miles más en todos los lugares del mundo antiguo fueron alcanzados con el mensaje del Evangelio y depositaron su fe en el Salvador. Ni persecuciones, ni conflictos sociales, ni guerras, ni gobiernos dictatoriales, ni muerte, ni espada pudieron impedir que el mensaje de salvación siguiese alcanzando a muchos en el tiempo. Se cumple lo que dice Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39, cuando Cristo Jesús dijo, ¿quién nos separará del amor de Dios? Cuando Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y da una lista donde está una serie de acontecimientos. Ni muerte, ni espada, ni lo porvenir, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria a Dios por eso. Esta manifestación de fe que proclama la realidad de la salvación y la eficacia del Evangelio seguirá siendo una expresión visible del misterio de la piedad. Dios bendiga al hermano Sergio. Abrazo grande a la distancia. Y también para Sarai. Cuando el texto menciona recibido en la gloria, miren, ahí tenemos en el original griego anelinsti en dosi. Es sorprendente que la muerte de Cristo Jesús nuestro Señor y su resurrección sean dejadas fuera, pero era un himno cristiano citado probablemente solo en parte, por lo cual es comprensible. De modo similar, el modelo rítmico o quiasmo se seguía, por cierto, y determinaba exactamente su interpretación. El himno ligado a la afirmación inicial rechazan poderosamente el gnosticismo,
que siempre ha estado presente o infiltrado en las congregaciones, tristemente. Y ahora más, en estos tiempos difíciles. Bueno, sin embargo, según la New Revised Standard Version, las últimas 3 líneas podrían referirse a la iglesia. La gloriosa verdad proclamada en esta última frase es que Jesús, el Señor, fue ascendido a los cielos, donde se sentó a la diestra de Dios. Filipenses 2 lo corrobora, versículo del 9 al 11. La labor sacerdotal de intercesión sigue para todos los suyos. Hebreos 7, versículo 25. Recuerden, mis hermanos queridos, que Cristo Jesús ya está reinando, ya está sentado a la diestra del Padre. El mismo diácono Esteban lo vio. Acuérdense que le estaban partiendo la cabeza en presencia de Saulo de Tarso. Él dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Ustedes recordarán ese evento, si mal no recuerdo, en Hechos capítulo 7. Bueno, ¿cómo es eso que está reinando ya, mi hermano querido? ¿Esperamos el milenio? No, ya estamos en el milenio, que no voy a entrar en ese detalle tampoco. Reino iniciado, recuerden, pero aún no consumado. ¿Y cuándo se va a consumar, mi hermano? Espere pues que venga el Señor, que lo esperamos con gloria, con aleluya. ¡Ay, Dios mío! Bueno, la referencia a la ascensión es breve, pero elocuente. El testimonio de cómo el Señor fue ascendido de la tierra al cielo queda atestiguado por muchos creyentes que vieron personalmente el hecho. No se trata de una alucinación de quienes dejaron de ver al Señor por alguna causa, como pudiera ser que se fuese a otro lugar. Mis hermanos, no. Cristo fue elevado de la tierra al cielo a la vista de todos los presentes en aquella ocasión. Ya lo vamos a corroborar, espérese un ratito. Hay una serie de nombres griegos distintos utilizados para describir el ascenso de Jesús al cielo. Primero, analambano, Hechos 1, versículo 2, para corroborar, que significa levantarse. Primera de Timoteo 3:16, que también aparece en Segunda de Reyes 2:9 y Segunda de Reyes 2:11. En la Septuaginta, aplicado al traslado de Elías al cielo. Al igual que, sí, yo sé, me van a decir que Macabeos no es un libro que corresponde al canon, pero también ustedes lo pueden leer como referencia. Primera de Macabeos 2:58, recuerden, es un libro apócrifo, Macabeos. Segundo punto, epairo, eso lo corroboramos en Hechos 1:9, ser levantado, ser elevado. También tenemos como punto número 3, analepsis, como lo vemos en Lucas 9:51, una forma similar a la primera. Tenemos como punto número 4, distemi, que significa abandonar. Punto número 5 tenemos anabaino, como lo vemos en Juan 6:62, y significa ascender. Miren, este evento no aparece narrado en Mateo o en Marcos, que termina en el versículo 8 del capítulo 16, una de las 3 adiciones tardías de los escribas. El capítulo 16, versículo 19, donde aparece el evento analambano. El versículo no dice textualmente que fue levantado de la tierra donde estaba con ellos y llevado al cielo. El hecho de que el Señor fue levantado da a entender que Dios el Padre levanta a su Hijo Jesús. La tarea del Señor había terminado aquí abajo en la tierra. Él lo había dicho a su Padre: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Como lo dice Juan capítulo 17 versículo 4. En la oración dijo al Padre lo que seguía para él: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Juan capítulo 17 versículo 11. Él mismo pidió al Padre retornar a su estado glorioso. ¿Recuerdan? Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan capítulo, amigos unicitarios, oiga bien este texto. Juan 17:5. Ahí hay 2 personas. Óigalo bien. Ahora pues, Padre. Ya saben quién está hablando a quién, ¿no? Glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí hay 2 personas. No puede ser Jesús el mismo Padre y a la vez el mismo Espíritu Santo, como mencionan en estas sectas unicitarias.
Se trata de que su naturaleza humana fuese glorificada también como correspondía a quien es Emmanuel, Dios hombre, Dios con nosotros. El Padre la glorificaría dando a Jesús el nombre supremo de dignidad divina, para que en ese nombre se doble toda rodilla, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. La ascensión del Señor tiene un significado doctrinal de enorme importancia. Comporta primeramente la entrada en el santuario celestial, óigalo bien, a través del velo de su cuerpo, como sumo sacerdote, para presentar ante el Padre la ofrenda de su sacrificio consumado, habiéndose entregado voluntariamente en sacrificio por el pecado de todos nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15 para corroborar, Hebreos 10, versículo 5 al 22 y Hebreos 13, versículo del 10 al 12. En las palabras del Salmo 110, versículo 1, aparece un solemne pronunciamiento del Padre al Hijo. Recuerdan que dice: siéntate a mi diestra. Mis hermanos, sentarse a la diestra es ocupar el lugar de preferencia, privilegio, poder y gloria. Supone la exaltación al lugar de supremo honor. Representa la participación absoluta en la autoridad y poder divino. El título Hijo del Hombre es una clara referencia al Mesías, que cumple con la ascensión la visión del profeta Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Lo corroboramos esto en Daniel capítulo 7, versículo del 13 al 14. Mis hermanos queridos, el plan maravilloso, soberano, eterno, divino, sublime, el misterio de la piedad, no fue una improvisación. Esto fue planificado desde antes de la fundación del mundo. Óigalo bien. Si Cristo Jesús no hubiera venido acá, a este sistema terrenal, mis hermanos, ninguno de nosotros hubiera tenido esperanza de poder, bueno, primero, ser borrados nuestros pecados, y segundo, tener acceso a la vida eterna. Ninguno de nosotros. El sacrificio de Cristo Jesús, mis hermanos queridos, es algo trascendental. Voy a citar los textos que son muy importantes. No sé si todavía tengo tiempo, mi hermana Jennifer Carola. Siga nomás, Amén, hermano David. amén. Termine nomás, termine. Mira lo que dice Juan capítulo 17, versículos 5 al 9. Ahora pues, Padre. Miren cuántas personas hay ahí. 2. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Para los amigos, no les puedo decir hermanos, para los amigos testigos de Jehová, si Cristo Jesús fue el primer ser creado, ¿cómo es posible que le hable así al Padre? Para que alguien le hable así al Padre, es porque tiene que ser un ser de la misma sustancia que el Padre, coheredero y coexistente. Repito, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si Cristo Jesús hubiera sido creado, no pudiera hablarle al Padre así, a su creador así. No pudiera. Yo, hermano David Silva, no me atrevería jamás a hablarle así al Padre Celestial. Ni a Cristo Jesús tampoco, ni al Espíritu Santo. Porque yo soy un ser creado, un pecador en busca de misericordia día a día. Que Dios perdone mis pecados y me ayude a enderezar mis pasos para caminar en esta vida haciendo su soberana voluntad. Pero yo no pudiera hablarle así al Padre. Solamente alguien de la misma sustancia puede hablar así
al Padre Celestial. Este primer versículo, el 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Demuestra que Cristo Jesús primero es coexistente con el Padre y segundo, cosustancial, o sea, de la misma sustancia. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Recuerden, Cristo Jesús dio a conocer al Padre. Felipe, oye, tanto tiempo estás conmigo y ¿cómo es que no conoces al Padre si has estado conmigo? Ustedes recuerdan. No es que el Padre es el mismo Hijo ni el Hijo es el mismo Padre. Cuidado. Esa doctrina demoníaca proviene de una secta de los unicitarios. Bueno, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Ahí ustedes se dan cuenta que personajes que han odiado al Dios de la gloria, y me reservo nombres, pero a lo largo de la historia, pues no son salvos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Mire lo que dice versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Acuérdense que el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. A los fariseos le dijo claramente, ustedes no me pueden escuchar porque no son mis ovejas. Hechos, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Pero recibiréis poder. Ese es el texto por excelencia que tristemente lo tergiversan y lo utilizan para darle un cierto poder místico, entre comillas poder místico, en ciertas congregaciones de corte carismáticos. Solamente leen esa parte, pero recibiréis poder. Mira, yo puedo tomar culebras, tomar veneno. Hágalo. Yo lo reto a que lo haga. Hágalo para ver si no va a conocer a Maradona en persona. Mis hermanos, tenemos que leer el contexto. Esto fue dado, esa exousia y esa dunamis, que ya en estudios anteriores hemos visto estas dos palabras, exousia y dunamis. Esto fue dado a los apóstoles y al grupo de los 70, cuando estaba confirmándose el ministerio del Espíritu Santo, aquí abajo, en la tierra. Y el Señor Jesucristo también caminando en medio de nosotros. Pero no es que nosotros a este tiempo vamos a tomar serpientes por las manos, vamos a tomar veneno. Nos morimos, pues, mi hermano. No tentemos a Dios así. Pero bueno, seguimos. Pero recibiréis poder, hablando de la dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis martureo. En el español, la Reina Valera lo tradujo como testigos. Y me seréis testigos. Léalo usted en una Biblia internacional del Nuevo Testamento para que usted vea en el griego, en el original griego, y me seréis martureo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Cuando lee la palabra martureo, usted se va a dar cuenta que esa palabra significa mártir. Cristo Jesús le está dando una profecía que todos los que vamos a seguir a Cristo Jesús padeceremos y vamos a recibir vituperio por causa de su nombre. ¿Y no fue acaso eso lo que pasó en el Coliseo Romano cuando muchos cristianos murieron devorados por los leones, etcétera, etcétera, etcétera? Pero bueno, no voy a entrar en detalles también ahí porque eso es tema para otro día, cuando toquemos el tema de la historia de la iglesia. Bueno, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, óigalo bien, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Recuerden lo que pasó, lo que sucedió en presencia de Saulo de Tarso, el diácono Esteban, apedreado. Le dieron durísimo.
durísimo. ¿Qué dice el texto, mis hermanos queridos? Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ustedes saben el resto. Mis hermanos queridos, qué maravilloso que es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Cristo Jesús viniendo aquí abajo a este sistema contaminado, corrupto, pecaminoso, porque acuérdense que después de lo que pasó en Génesis 3, toda la creación se contaminó. Toda. Es más, la tierra gime con dolores de parto, dice la Escritura. Caminando en medio de nosotros. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aleluya. Dígame si no es una razón para caer, para doblar nuestras rodillas, caer al piso y decir: Padre Santo, gracias por enviar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si su sacrificio no se hubiera dado, ninguno de nosotros hubiéramos podido, imagínense, pasar la vida eterna con Él. Y no solamente eso, mis hermanos queridos. El mismo hecho de ser cristiano no es apuntando a que vamos a vivir con Cristo por la eternidad. Más allá de eso, es que ya estamos crucificados con Cristo Jesús. Ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mis hermanos, hasta aquí mi exposición y espero que les haya gustado. Era importante ponerlos en contexto y si ustedes desean, puedo hacer 2 preguntas nada más a la audiencia. Si quiere puedo empezar por mi hermano Víctor Macei, que está ahí presente. Mi hermano Víctor Macei puede habilitar su micrófono si usted desea. Aquí estoy, mi hermano. Mi hermano, usted en primera de Timoteo, bueno, eso ya lo vimos, que fue manifestado en carne, pero la kenosis en Filipenses, que se despojó. Cuando Cristo Jesús se despoja, ¿Él dejó de ser Dios o de qué se despojó? ¿O qué pasó ahí? Bienvenido. Bueno, no, muy contento. Estoy aprendiendo muchísimo. Y mira, para despejar toda duda, cuando en Filipenses dice el apóstol Pablo que Cristo Jesús se despojó, no quiere decir nunca que dejó de ser Dios. Amén. Nunca. Amén. Él mantuvo su divinidad. Ahora, nosotros le vimos, como dice el apóstol Juan también, y vimos su gloria como gloria del unigénito. Y es el mismo verbo, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 14. El versículo 1 nos dice que ese Dios es el verbo, que era Dios, que es Dios. Y el versículo 14 nos dice que se hizo carne. Entonces, lo que el Señor se autovació, si se entiende el término, porque eso es lo que significa la kenosis, es vaciarse, despojarse, desvestirse, no sé cómo más explicarlo. Y es esto, es él mismo a sí mismo se despojó de sus privilegios, de sus prerrogativas como un ser divino, para ser completamente hombre y completamente Dios. Perfectamente hombre y perfectamente Dios. Que luego se humilló todavía más y dejó que, siendo el dueño, le tocó pedir, el dueño de la creación, le tocó pedir prestado a un burrito, por ejemplo. Siendo inocente, se hizo culpable por nosotros. Siendo el Dios omnisciente, también aprendió a depender
en su conocimiento de todo lo que el Padre le iba mostrando. Entonces, esa kenosis, por lo menos a mí me enseña esa que nuestro Señor pudo depender completamente del Padre y que es el camino que nosotros podemos seguir, depender completa, absoluta y reposadamente de Él. Qué maravilloso que es el Evangelio, mis hermanos queridos, y específicamente tratar estos temas tan profundos como el misterio de la piedad. Hemos tratado el tema también de la kenosis. Ya usted mencionó, ¿no? Jesús tranquilamente, en el momento que estaba frente a todos sus acusadores, incluso con el mismo Pilato, si él hubiera querido, hubiera mandado a pedir todo un escuadrón de ángeles. Inmediatamente en ese momento hubieran acabado. Miren, un solo ángel pudo haber acabado con todos sus enemigos aquella ocasión que lo estaban acusando. Bueno, algunas veces lo quisieron matar a nuestro Señor. Pero, sin embargo, él no hizo uso de eso, mis hermanos queridos. Pero bueno, damos gracias a Dios. Mi hermano Víctor no quiere mandar un saludo a la radio Entre Cristianos, ahí a los hermanos en Chile, los están escuchando en vivo y en directo. Bueno, sí, un saludo con mucho cariño y muy agradecido por que esta difusión se dé a conocer a través de ellos, de Entre Cristianos y de todas las radios que en ese momento nos están retransmitiendo. Un abrazo y bendiciones para todos. Amén. Gracias también a todos los hermanos de Radio Salvación en Argentina que están escuchando, aliento.net, Radio Entre Cristianos, Tomando de la Fuente, también para el ministerio Jesús Vive aquí en New Jersey. Ahí salimos a repartir palabra. Aparte, pues cuando hace frío repartimos los cafecitos con pancitos, con donas, sándwiches, como no sé cómo lo llaman en otro país. También para la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén en Springfield, Massachusetts. Cuando quieran venir para acá, para Estados Unidos, péguense una vueltita allá. El pastor Ismael Cortés los recibe, pero con los brazos abiertos. También para el canal cristiano Cápsulas de Teología. Vea, ahí está el hermano Jairo. También me mandó la tacita, Cápsulas de Teología. Hermano David se le está. También para mi hermana Jennifer Carola y también para las damas de la Asociación de Cristianos Calvinistas. Abrazo grande a la distancia. Si ustedes me permiten, yo me voy a despedir en oración. Así que, y doy paso inmediatamente a mi hermana Jennifer Carola. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, gracias. Se ha predicado tu palabra. Gracias por este privilegio de llevar este mensaje que ha sido preservado por tu Santo Espíritu a lo largo de la historia. Quisieron matar a tantos mensajeros, pero no pudieron matar el mensaje. Tu palabra es vida. Tu palabra testifica de Cristo Jesús el Señor. Alabado sea su nombre. Esperamos su venida pronto. Padre amado y eterno, gracias por la oportunidad que nos brindas de que nuestros hermanos allá en Chile se puedan conectar y podamos compartir el mensaje. Mire cómo usamos la tecnología de una manera apropiada. Mucha gente dirá, o dijeron en el pasado, pero las antenas 5G, que el televisor es del diablo, que YouTube y tantas cosas. Eso es un tema de conciencia. Nosotros los cristianos no tenemos ese problema, porque todo lo que respira alabe a Jehová. Todo lo creado tiene que ser para la honra y gloria del Dios de la gloria. Todos los recursos que usamos, aún nuestros pensamientos, deben apuntar a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre, te rogamos, te suplicamos, quédate con nosotros. Ayúdanos a que este estudio no solamente quede en nuestra mente, sino también que podamos compartirlo con todas las personas, hermanos, amigos, y también con los que aún no conocen el Evangelio. Acompáñanos a tener un sueño placentero y que mañana, el día del Señor, nos levantemos con energías, nos preparemos para ir a congregarnos. Te suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermana Jennifer Carola, le doy paso a usted. Bendiciones. Bendiciones, mi hermano David, también a nuestro hermano que estuvo con nosotros en esta hora. Que el Señor sea también bendiciendo su vida en esta hora. Y bueno, vamos, qué hermoso tema. La verdad que es un hermoso tema, mi hermano David. Y cuando
Usted hablaba de la kenosis, ¿verdad? De esta autorrenuncia, pudiésemos decir en otras palabras. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, despojándose como este Hijo de Dios. Pero le damos gracias al Señor porque si esto no hubiese sido así, ¿qué hubiese sido de nosotros, verdad? Y hoy tenemos esta gran oportunidad de poder entonces ser parte de la familia de Cristo. Bueno, usted ya se despidió, hermano, y espero que el día de mañana pueda estar allí en ese lugar también alabando al Señor en su iglesia. Nosotros también en nuestra iglesia vamos a ir a alabar al Señor, vamos a ir a glorificar su nombre